Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta, en este caso un vídeo especial. Nos lo ha pedido el amigo Pablo y además es un vídeo que voy a hacer con muchísimo gusto. Aunque no es una crítica a la carta, no me ha pedido que analice una película per se, sino que analice una filmografía, pero no de un actor. El amigo Pablo, creo que conociendo muy bien mis inclinaciones y mis debilidades, me ha pedido que repase, que analice la filmografía, las claves del cine de uno de mis directores favoritos de todos los tiempos. Y ahórrense el ya sé que no es de los mejores directores de todos los tiempos, lo cual no quiere decir ni muchísimo menos que sea malo. De hecho, conozco a pocos amigos a los que no les guste el cine de este director. Y siempre lo cuento como anécdota, lo he contado 1.000.000 de veces. Cuando yo estudiaba cine, cuando estudiaba producción, mi primer trabajo, mi primer análisis, y estaba en la radio, mi primer análisis serio de una película, analizándola según los pormenores de mi profesora de análisis cinematográfico, porque aunque estudiaba producción era la clase de historia del cine y análisis cinematográfico, el primer análisis fue de una película de este director. Creo que hice como 10 o 12 páginas. Luego teníamos que exponerlo en clase y enseñarlo con esto. Creo que la clase eran 2 horas y 1 hora le hizo una compañera mía analizando los 400 golpes y yo me tiré 1 hora analizando La noche de Halloween, que es una de mis películas favoritas del genio de Cartake New York, el gran John Carpenter. Director al que adoro, director que ha sido mi pasión durante años, director del que, con todo lo que me costó, conseguí en su momento. Tengo toda su filmografía, y cuando digo toda es toda. No toda en un mismo formato. En VHS la tenía toda hasta Fantasmas de Marte, pero luego, claro, llegaron las siguientes y ya no salieron en VHS. En cine, en DVD las tenía todas y las tengo todas. Y en Blu-ray las tengo, y en 4K pues va alternando, porque las tengo también casi todas, pero os puedo garantizar que si yo tengo que ver esta noche una película de John Carpenter, no tengo que, sea la que sea, que ha dirigido él, no tengo que irme a ningún lado a buscarla, la tengo en la biblioteca. Además no la tengo en el sótano, la tengo aquí. De hecho me he traído varias para ir ilustrando con ejemplos, todas las que, no todas, las que he ido encontrando en Blu-ray. De hecho tengo unas cuantas más en Blu-ray, pero por no revolver demasiado, porque estas, repito, las tengo muy localizadas, pero tengo, por ejemplo, hasta Alguien me espía, que me la compré en Estados Unidos en DVD y la tengo en la habitación, o incluso Elvis, que todo el mundo se olvida de Elvis cuando hablan de las películas, o Christine, que es la que menos me gusta. Pese a todo y a mi pasión por este director, por John Carpenter, me he traído la chuleta, evidentemente porque no me puedo memorizar toda la carrera del director por mucho que quiera, y prefiero no equivocarme en ciertos datos, igual que lo hago con cualquier otro. Me traigo aquí su filmografía y vamos hablando de ella y de las claves. No me he ido a ningún lado, me he ido a lo más lógico, no se preocupen. Porque Carpenter, que es un chaval, aunque nacido en Nueva York, se muda enseguida y se convierte en algo que él siempre ha tratado en parte de sus trabajos cinematográficos. Es un outsider, era el nuevo, el chico nuevo, y eso, pues bueno, le costó adaptarse, le costó... había un poco de aislamiento, y él mismo, de hecho, habla de ese pueblo al que se mudó. Creo que era Bowling Green, no me acuerdo el nombre. Lo habla como el germen para Haddonfield, Illinois, que es el pueblo de Halloween, evidentemente. Era un tipo entusiasmado por el cine, hasta el punto de rodar sus propios cortometrajes de crío, con cosas
muy flipadas, pero sobre todo de ver muchísimo cine, porque una de las claves del cine de John Carpenter es su pasión por el cine, pero por el cine muy comercial, o por el cine comercial de la época en la que él se crió. Él nace en el 48, con lo cual estamos hablando de los años 50, cuando es un niño, pero estoy intentando ver, a ver en qué... Bowling Green era, sí señor, Bowling Green, Kentucky. Es que a veces la memoria me aguanta. Bowling Green, Kentucky. Lo dicho, que como niño él se fija en los directores y en esto no va a la... Aunque luego tenga elementos de otras filmografías, él lo que le llama la atención no es... con 7 o 8 años no se va a ver películas de la recién estrenada Nouvelle Vague o del neorrealismo italiano, no. Él le apasiona el cine de aventuras, le apasiona el western, es su género favorito. De hecho, él lo que quería era rodar westerns, pero el western estaba herido de muerte cuando él empieza a trabajar, que lo que hizo, una de sus primeras claves es dirigir westerns disfrazados de otra cosa. Casi todas sus películas, si no todas, son westerns disfrazados de otra cosa. Western cualquiera, le encanta el western clásico, pero sobre todo le apasiona Howard Hawks, que es su director favorito. Y va a tener muchos elementos de Howard Hawks en su cine. Pese a todo, su película favorita de Howard Hawks, y define muchas cosas, no es Río Bravo, pese a lo que pueda parecer. Río Bravo, que es una de las más influyentes en su carrera, todas sus películas son Río Bravo, o la mayoría de sus películas son Río Bravo. Pese a todo, su gran acierto, la forma de verlo es que su película favorita de Howard Hawks era Solo Los Ángeles Tienen Alas, que por cierto es una de mis favoritas también, aunque esté ahí con Río Bravo, pero Solo Los Ángeles Tienen Alas me apasiona, me parece un peliculón increíble. Y si no es mi favorita, le falta un canto duro y es porque es Howard Hawks y decidirse es casi imposible. Pero Carpenter, muy influido por ese cine, empieza a rodar, y por el cine de serie B y por los seriales, empieza a rodar cortos con monstruos, con serie muy de serie B, y decide que lo que quiere es dedicarse al cine. Entonces, tras pasar por la Universidad de Kentucky, se marcha a la mítica USC, a la Universidad del Sur de California, a estudiar cine, de una de las más prestigiosas, junto con la UCLA, una de las universidades de cine, y la Universidad de Nueva York, Columbia, si no recuerdo mal, es la que tiene otra escuela de cine conocidísima, pero para directores una de las más conocidas del mundo, de las más conocidas escuelas de cine, es la de la USC. Y Carpenter acude a la USC, donde empieza a conocer pues a varios de sus próximos compañeros de andanzas y de sus socios y colaboradores, y en muchos casos también de sus víctimas a la hora de trabajar. Estoy un momentito, porque no quiero equivocarme con la fecha. Ahí. Vale. Perdonad. Lo dicho. Se va a la USC y conoce pues al grupo de colaboradores habituales, con los que incluso con algunos de ellos montaría un grupo musical, pero con los que prepararía su primera película a lo largo del tiempo. Uno de ellos, el más conocido, aunque la cosa acabó muy mal, fue Dan O'Bannon, el guionista de Alien, futuro guionista de Alien, con el que decidió hacer una película, que es su primera película. Hicieron un cortometraje en la universidad, que estuvo nominado al Oscar, si no recuerdo mal, pero aquí ya tenemos su primera película, y es interesante verla porque no es buena. Tampoco es mala, es rara, y es muy peculiar, pero las claves del cine de John Carpenter ya están en esta primera película, que es Dark Star, Estrella Oscura, ¿vale? Ya están aquí las claves de Carpenter, ya están en esa pelota de playa, en esa historia, en ese guión tan peculiar que nos encontramos con Dark Star, con Estrella Oscura. Una película que hace a cuatro manos con Dan O'Bannon, escriben el guión los dos, Carpenter produce y dirige, bueno, pero ya estaban por aquí también. Teníamos el diseñador de producción, era el propio Dan O'Bannon, la música evidentemente
era de Carpenter. Pero ya están aquí los elementos que van a definir el cine de John Carpenter, que son elementos muy, muy cercanos al cine de Howard Hawks. Grupos muchas veces, no siempre, pero muchas veces masculinos. Lo de la amistad y la lealtad entre caballeros en los grupos puestos a prueba es una de las claves de su cine, y ya está en Dark Star. Y la sensación de aislamiento, claustrofobia incluso, y abandono que tienen sus personajes aislados del resto del universo, en este caso, como es el caso de Dark Star. Por cierto, antes de que se me olvide, y cuando ya vamos por 10 minutos de vídeo, quiero recordarles, si no han visto alguna película de John Carpenter, intentaré que no haya, pero pueda haber spoilers, ¿de acuerdo? Así que, por favor, si no han visto películas de John Carpenter, quizá deban saltarse el vídeo. Por si las moscas. Cuando las hayan visto todas, vuelven. Yo intentaré no soltar muchos spoilers, y creo que no va a haberlos, o espero que no. Pero por si las moscas hay algo de alguna parte que no hayan visto, por favor, cuando acabe de ver sus películas, vienen. Yo, repito, voy a intentar que no, porque voy a ceñirme a las claves, pero aún así hay elementos que son muy importantes. Por ejemplo, sus finales, que también están en Dark Star. Por eso lo aviso, porque voy a hablar un poquito del final de Dark Star, y porque creo que es importante avisarlo, porque creo que es muy importante analizar elementos muy comunes en los finales del cine de John Carpenter, en la mayoría de finales del cine de John Carpenter, que es un tipo criado en la generación previa al Baby Boom, en la generación de... ¿cómo se llamaban? Los beatniks eran... Era un mod, era un rockero. Él ha sido siempre rockero en ese sentido. Y es un tipo que tiene muy, muy a fuego grabado no solamente ese sentimiento de camaradería entre sus personajes, ese aislamiento, sino un nihilismo vital que hace que le importe un pimiento todo, y que siempre, o casi siempre de nuevo, quiera dejar en el espectador esa semillita de duda, esa clave de muchas veces desesperanza, que al cine de terror le viene muy bien, por cierto, y que él aprovecha para redefinir ciertas claves del género. Porque estamos hablando de Dark Star, que es una película, en este caso, de ciencia ficción, que uno puede decir, pero ¿dónde está el western ahí? No se trata del western, tanto como de las claves cinematográficas de los westerns de Howard Hawks, como les decía. Y el final, en este caso, no es de Howard Hawks, que era mucho más optimista, sino que es puro Carpenter. Y posiblemente puro O'Bannon, porque algunos de los elementos de Alien el octavo pasajero ya están en Dark Star. Si ven las dos películas, verán que lo de la nave, el elemento alien, el elemento destrucción, todo eso están ya en Dark Star. Pero aquí, al final, nos deja es uno de esos finales en los que los personajes de Carpenter dicen, pues si hay que cabalgar, cabalguemos. Total, todo está perdido, ¿vale? Y he avisado de que hay spoilers, pero por si las moscas no voy a decir más. Quiero que se queden con esa sensación de vacío, de final nihilista, de final muy, muy, muy ligado al da igual. Pues como da igual, marchemos con estilo. Porque da igual todo, porque todo está perdido o porque nada está ganado. Incluso cuando creemos que hemos ganado. Muchos son finales mal rolleros y muchos son finales que nos dejan dudando. Y lo bueno de los finales de Carpenter es que la mayoría de ellos, pese a lo tramposos que son, funcionan muy bien. Funcionan muy, 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 muy bien. Dark Star es la historia de un grupo de astronautas que van en una misión y que de repente pues tiene unas bombas inteligente que se cabrea y que quiere autodestruirse y llevarse todo por delante. Son bombas que pueden acabar con planetas. Y está rodada en un sótano con restos de lavadoras y demás, y rodada en 3 años, pero con mucha imaginación, mucho sentido de la composición de plano, cosa muy importante en el cine de Carpenter,
y con esas gotas ya de lo que iba a ser su carrera. La siguiente, que es la que le lanza directamente y que gracias a ella tenemos carrera de Carpenter, porque varios productores la vieron y varios actores la vieron en el Festival de Londres, marcó lo que iba a ser esto, y es Asalto a la comisaría del Distrito 13, ¿vale? La buena, la original. No es que el remake sea malo, precisamente, no es un mal remake, pero esta es un poquito mejor. Y curiosamente esta película es la más Howard Hawks, no la más western, pero sí la más Howard Hawks, porque en realidad es un remake encubierto o disfrazado de Río Bravo o del Dorado, elijan la que prefieran ustedes, pero es un remake encubierto de Río Bravo. La idea de los personajes aislados, cortada su comunicación con el resto del mundo, encerrados en un sitio que tienen que defender, porque si no, su vida corre peligro, porque están atacados por una fuerza externa que acaba con su vida. En este caso son unos pandilleros que a los que un padre se venga de un suceso trágico y se refugia en una comisaría que está a punto de ser desmantelada, que dan lo justo y lo necesario, y a la que acude un furgón, un camión de la policía, un autobús de traslado de prisioneros. Y trae un prisionero que es lo peor de lo peor, un tipo... bueno, vean la película y entenderán de quién hablamos. Y se encuentra con un policía recto, justo, honesto, y un grupo de personas más ahí dentro. Y esas fuerzas, esa fuerza invisible casi, fantasmagórica, intenta acabar con la vida de las personas que están dentro de la comisaría. Es Río Bravo. O sea, es Río Bravo, es la comisaría, es la esta del sheriff con el ataque de los otros intentando todo eso. Pues es el mismo esquema, el esquema es idéntico. Pero Carpenter no le vale con eso y aporta sus propias ideas. Él homenajea claramente en la película a su ídolo, al grandísimo y maravilloso Howard Hawks, pero no le vale con eso, no le vale con el homenaje, no puede ser un simple homenaje, él tiene que dar un poquito más. Con lo cual lo que hace es pasar filtros de cine de terror a la idea de western o de concepto de asalto y defensa de una fortificación. Como son, por ejemplo, que las pistolas de los villanos llevan silenciador, con lo cual las balas, en realidad más que balas, parecen flechas de indios, no se ven y hacen más invisible la amenaza externa, porque nunca oímos por dónde van a venir los disparos, no es un machaque constante, no es un tiroteo, sino que son armas silenciadas, con lo cual da la sensación de que son asesinos fantasmas, asesinos silenciosos. Y muestra nuevamente la inteligencia que tiene Carpenter a la hora de componer visualmente y auditivamente. Es un director que, al ser músico, utiliza mucho el sonido, es muy importante para él y sabe muy bien dónde colocar la música. En este caso sabe perfectamente cómo aporta narrativamente el sonido. Y es una de las claves de la película. Esa película que es descubierta por ejemplo, Mustafa Akkad, mucha gente en el Festival de Cine de Londres, en el 70 y poco. Por el camino Carpenter ya había empezado a trabajar escribiendo guiones. Tiene algunos muy, muy graciosos. Tiene tiene un par de chorraditas curiosas y tiene un par de... porque es que no me acuerdo de todos los guiones, evidentemente, disculpadme, no puedo saberlo todo. Mi cerebro da lo que da, pese a... Aquí estamos. Aquí estamos. Playa Zuma. Ostras, Playa Zuma es muy, muy rara. Y una que es muy habitual y que todo el mundo recuerda, que es muy giallo y que tiene cierto antecedente de Carpenter, del Halloween, que es Los ojos de Laura Mars, con Tommy Lee Jones por ahí rondando y demás. Curiosa película, o más bien TV movie, que creo que si recuperan puede interesarles bastante o puede gustarles bastante. Aunque
Lo dicho, en ese caso no es todavía Carpenter la estrella como director, está lanzándose y es solo guionista. Entonces nos llega, ahora sí, la que es la película que le convierte un nombre en todas las casas y que le abre las puertas de Hollywood definitivamente. ¿Por qué? Porque juega en las ligas pequeñas y de repente da el salto a las ligas grandes. Hace dinero. Hace mucho dinero con La Noche de Halloween. La Noche de Halloween, que es la película sobre la que yo hice mi primer tratado cinematográfico, La Noche de Halloween tiene elementos imprescindibles a la hora de entender el cine de Carpenter. Toda la esencia de Carpenter está en La Noche de Halloween. Aunque no lo parezca, tiene muchos elementos de western, por ejemplo, la figura del sheriff. Los nombres están heredados. Sam Loomis de Hitchcock, Brackett está guionista de Carpenter, de Hawks. Todos los personajes son meros arquetipos. Y aquí es donde Carpenter, como guionista, junto a Debra Hill, quien fue su pareja muchos años, la tristemente desaparecida Debra Hill, productora de Carpenter y guionista aquí, y las manos de Michael Myers cuando es niño, porque necesitaban unas manos pequeñas y finas que parecían de niño, y las de Debra Hill eran perfectas. La historia de esta película, lo que nos cuenta realmente en el universo en el que nos mete, no importa tanto que los personajes sean como son, sino la sensación que transmite y el poderío visual que desarrolla la película. Es decir, el guión de La Noche de Halloween es lo más sencillo del mundo. Alguno incluso podría tacharla de simple. Creo que se equivocaría. Creo que Rob Zombie, el único error que cometió Rob Zombie a la hora de readaptar Halloween, de hacer el remake, un remake que a mí me encantan las dos de Rob Zombie, más la 1 que la 2. La 2 me parece un pelín forzada. Me parece un muy buen remake. Me parece una muy buena película, pero me parece que Rob Zombie no entendió Halloween. Y siempre explico por qué. El auténtico miedo en Halloween es que un niño rubito, monísimo, de buena familia, con una casita de vallita blanca, con dos hermanas, bueno, en aquel momento una, luego descubriremos qué más, o no, claro, si a partir de entonces, bueno, claro, con la nueva las cosas cambian totalmente. Pero si ese niño de repente hace snap, clica algo en su cabeza y se dedica a asesinar a su hermana y a convertirse en Michael Myers, es que el mal reside en cualquier parte. El mal no tiene explicación. El mal puro, puede residir en cualquier parte. Es una concepción del mal casi sobrenatural. Que no siempre es así, evidentemente. Mucha gente está condicionada por sus elementos, porque lo que le rodea. Pero en el caso de Halloween, lo que da esa virtud a la película es decir, cualquiera puede ser Michael Myers. No importa de dónde vengas ni quién seas. Y creo que Rob Zombie se equivoca ahí al convertir a Michael Myers en una fuerza enorme, pero que viene con un pasado traumático, de niño al que le hacían bullying, white trash, etcétera, etcétera. Y creo que se equivoca. Creo que se equivoca porque eso no es Michael Myers. Eso es otro villano. No me importa el resto de cambios, no me importan para nada los cambios de la 2, creo que algunos funcionan muy muy bien. Creo que lo importante es la esencia. Y la esencia es que Myers puede ser cualquiera. De cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros un día se nos pela el cable y la liamos parda. Es lo del Joker, puede ser cualquiera. Todos somos el Joker. Todos somos Michael Myers. Todos llevamos un monstruo dentro. No hace falta tener un pasado torturado. No hace falta haber sido marginados. No hace falta pensar que si eres pobre te vas a convertir en Michael Myers. No. Cualquiera puede serlo. Y ahí está una de las grandes virtudes del guión de Carpenter. Y por eso lo de transmitir emociones. También sienta las bases de algo que, por desgracia, por falta de medios y porque todavía era aprendiz, no había utilizado demasiado. La fotografía empieza a ser imprescindible en su trabajo. El uso de los colores, siempre de una forma extremadamente comedida, o casi siempre. Incluso en sus películas más coloridas,
siempre con un tono casi crepuscular, otoñal, si lo prefieren, y con algo en lo que empieza a convertirse en un genio. El uso del escope, 2.35, 2.39, siempre que puede, y el uso de la profundidad de campo. Siempre nos preguntan de cuando en cuando, ¿qué nos referimos cuando hablan de profundidad de campo? Voy a poneros un ejemplo muy sencillo de la propia Halloween. El momento en el que Jamie Lee Curtis, Laurie Strode, cree ver a Michael Myers desde la ventana de su piso, de su casa, de su habitación dentro de su casa, cree verle abajo en el patio, donde está la ropa tendida. Fíjense en ese plano, en esa composición de plano, cómo hay 4 elementos hasta Michael Myers. Las 3 líneas de ropa tendida blanca en un plano picado, y entonces Myers, tras la ropa. ¿Qué consigue con eso? Dar una sensación de tridimensionalidad en un mundo donde no hay 3 dimensiones. Recordemos que la tele, incluso hasta que se inventaron las gafas 3D, o como quieran ustedes, si no quieren verlas con 3D, las teles tienen 2 dimensiones, el alto y el ancho, no tienen 3. Para conseguir que engañar al espectador o darle una sensación de mayor realismo, los directores buenos de verdad, y hay muchos, juegan con la profundidad de campo. Yo les recomiendo, porque esto es algo que utiliza mucho Samuel Fuller y que hablamos de ello en muchos directos, que vean películas de Samuel Fuller, por ejemplo 40 pistolas, que es un tratado perfecto para ver cómo se usa el escope y la profundidad de campo. Y cómo se administra profundidad de campo poniendo elementos. Por ejemplo, recuerden Halloween, vean cuántas escenas hay de las 3 chicas, cuántos momentos hay de las 3 chicas caminando por la calle, grabados desde la acera de enfrente, cruzándose árboles y pasando coches, lo cual nos da 3 planos. 1, 2 y 3. ¿Cuántos momentos hay en el que creen ver, o cree Laurie ver a Michael detrás de un seto al fondo, lejos? No hace un primer plano directamente, no. Hace una transposición de planos para que parezca, para que nos dé la sensación de que estamos trasladándonos visualmente, de que hay que recorrer un espacio hacia el fondo. Amplía la profundidad de campo, nos da una sensación de tridimensionalidad, aunque nosotros no la percibamos, pero el entorno se convierte en un entorno. No todo pasa aquí delante, ni todo pasa aquí, y no pasa nada entre medias. Por ejemplo, para que me entiendan, yo aquí, si empiezo a mover la mano así, o pongo mi mano aquí, ustedes ven que hay una mano, luego estoy yo y luego está el fondo. Hay 3 elementos que les dan la sensación, y encima tiene ojo de pez, otro de los elementos que utiliza Carpenter. Carpenter es muy fan, no de los grandes angulares, sino de las lentes cercanas al ojo de pez, ¿vale? No ojo de pez nunca, pero cercanas al ojo de pez, que amplían todavía más el campo de visión para el escope. Y en este caso, como ven, eso les permite ver que la tele está al fondo, que yo estoy aquí y que aquí hay algo más, con lo cual hay 3 campos, hay 3 planos que les permiten entender que esto no es solamente el alto y el ancho, sino que hay una profundidad. Pues para eso, Halloween es un tratado perfecto. Perfecto. También para el uso de personajes femeninos fuertes. Ojo, que son muy importantes a partir de aquí en Carpenter. Y sobre todo, muy importante, porque siempre se ha hablado de que la sexualidad reprimida, de que si eras virgen, sobrevivías. Y en realidad Carpenter lo que quería decir es, no, perdona, no es que sobrevivas, es que eres la única persona que puede enfrentarte al villano porque tienes una represión sexual y una liberación de energía sexual a través de un elemento fálico como es un cuchillo que no has tenido antes. Así que lo que decía Carpenter es: tened sexo, chicos, que si no os vais a convertir en ollas a presión. Luego llega esta pequeña cosa rareza, que es Elvis, que es del 79, su primer trabajo con Kurt Russell, que es una TV movie de 3 horas sobre la juventud, la vida de Elvis Presley, demasiado larga, demasiado televisiva, y en la que no se puede aprovechar mucho más que la sensación de que estamos viendo un Carpenter quizá menor, muy menor. Pero no es mala, es una TV movie que si él es un fanático del rock, y lo que pasa es que no vais a encontrar los elementos del cine de Carpenter, que sí están en una de las siguientes, que es La Niebla, ¿vale? Que es del mismo año, si no recuerdo mal. 79 las dos creo que era. En La Niebla
encontramos, aquí sí, esta es mi edición 4K tocha, encontramos sí esos elementos. De nuevo, Carpenter empieza a darse cuenta de que tiene mucho interés por el cine de terror y que además le siguen pidiendo que haga películas de terror, con lo cual él sigue ligado, pero decide cambiar radicalmente mientras se prepara la secuela de Halloween, Halloween 2 Sanguinario, en la que él tiene que rodar incluso algunas escenas, porque el director elegido no da la talla. Pero aquí sí encontramos varios de los elementos que el propio Carpenter juega cuando habla del terror. De nuevo, igual que en Halloween, un final abierto, un final misterioso, un final que nos da a entender que las cosas no han terminado como creemos. Eso también está en esto. Pero aquí nos trae un cuento de marineros, un cuento de terror. De hecho, la película empieza con un marinero contando un cuento alrededor de una fogata a lo Jack London. Y habla de un misterio, de una leyenda de los fundadores del pueblo, de que cada 100 años del oro de unos leprosos, un barco de leprosos, y lo que hicieron con ellos. Y mientras que uno siempre se pregunta qué hay realmente detrás de la niebla, quiénes son estos, porque son unas figuras casi momificadas, prácticamente invisibles, de nuevo tenemos a los personajes asediados, rodeados por esta niebla, y lo que habita en la niebla, incomunicados e intentando defenderse en la casa y en la estación de radio con Adrienne Barbeau. De nuevo cuenta con Jamie Lee Curtis, tiene a Adrienne Barbeau y nos relata, y tiene a Hal Holbrook, y nos relata una historia, un cuento de fantasmas marinero clásico, muy clásico, quizá demasiado clásico. Es una película que seguramente en los 50 hubiera arrasado, aunque está bastante bien y está muy guapa y está rodada como Dios. Fijaos, lo que pasa es que, por ejemplo, los efectos de la niebla han envejecido regulín, pero fijaos en cómo utiliza la niebla y la profundidad que le da, y fijaos en cómo utiliza el elemento de lo que hay ahí es desconocido a nosotros. Es imprescindible. Y en la fotografía, por cierto, la fotografía de Halloween es de Dean Cundey, que es el director de fotografía, por ejemplo, de Parque Jurásico. Larry Franco estaba también por ahí, que es el productor de Parque Jurásico. Aquí nos llega una de sus grandes obras conocidas por todos, ¿vale? Ay, me he olvidado... Ahora no voy a ir a por ella porque está ahí, pero me he olvidado de una de sus películas más conocidas, de una edición preciosa que tengo, que no me importa enseñar, que es Golpe en la Pequeña China, pero bueno. Escape en Nueva York. Ya Carpenter, trabajando de forma más directa con el sistema de estudios, esta película que era Universal en su momento, y que sirve para dos cosas. Primero, Carpenter demuestra su capacidad para crear personajes icónicos, ya lleva dos en la historia del cine, Michael Myers y Snake Plissken, el serpiente Plissken, con su parche, Carl Russell, y su actitud de molarlo todo y que se la sude todo. Es a lo que me refiero con los finales nihilistas y con ese cine nihilista que el propio Carpenter propone. Y esta historia de nuevo, de prisión, de personajes aislados, encerrados, sin poder escapar, de lucha contra el reloj, que también aparece en varios de sus papeles, y evidentemente con ese tono de western crepuscular, de personajes, mezcla de ciencia ficción y western, que mezcla esos elementos, esos personajes de ese Nueva York caótico, quemado, abandonado, con ese conductor de taxis. Está, claro, evidentemente, con ese reparto magnífico, con Adrienne Barbeau también por ahí rodando, con Isaac Hayes. Todo eso conforma un universo en el que destaca es que la única palabra que me viene no es adecuada, ni siquiera en un vídeo para adultos. La sensación de que a Plissken lo único que le importa es sobrevivir y le da igual todo. Y lo que no le gusta es que le toquen la moral. Y si le tocan la moral, las cosas pueden acabar mal. La clave es eso. De nuevo, fijaros en algo que usa muchísimo son los rodajes nocturnos, los elementos nocturnos, y en ellos la fotografía, y fijaos en la capacidad para componer personajes que se acaban convirtiendo en iconos. Es muy importante, repito, para mí, yo lo he dicho un montón de veces, la primera vez que todos los elementos del slasher se encuentran en una película, todos, es en Halloween.
todos. Sí, ya sé que el slasher viene de Psicosis, que mucha gente habla de Mario Bava y del giallo italiano, que es imprescindible. Los movimientos de cámara de Carpenter, otra de sus señas de identidad, esa suavidad de movimientos de cámara, vienen en gran medida del giallo italiano, o de los grandes maestros italianos, y evidentemente del Hollywood clásico de Howard Hawks. Pero también no nos olvidemos de que, aunque hablen del giallo, de Mario Bava, de incluso del Primer Argento, de Psicosis, del Fotógrafo del Pánico, de Navidad Sangrienta, todo eso está muy bien, pero todos los elementos del láser, que eso daría para otro tratado, en la noche de Halloween. Poco después nos llega su gran repalón. Carpenter ya quiere afianzarse en el mundo de Hollywood, en los grandes estudios, y va a contracorriente. Entonces entrega la que para mí es su mejor película, la más redonda, la más perfecta, la única, una de las últimas grandes obras maestras del cine de terror, que es La Cosa. Es que siento repetirme, pero personajes aislados, personajes que lo molan todo, como Mark Reddy, el protagonista, el personaje de Kurt Russell, personajes aislados, una fuerza invisible que les amenaza, en este caso un enemigo que está dentro de ellos mismos, aislados dentro de ellos mismos, casi en cuarentena. ¿A qué les suena? Bueno, en aquella época en realidad de lo que estaba hablando Carpenter era del SIDA, con el guión de... Bill Campbell era el guionista. Siempre... Bill Lancaster, perdón. Era el SIDA lo que estaba hablando. Ese enemigo del que no conocíamos mucho y que podía atacarnos a cualquiera, y que además tenía la capacidad de parecer uno de nosotros. Y del que no sabíamos prácticamente nada. Estaba hablando del SIDA, del miedo, del aislamiento y de uno de los finales más poderosos de su carrera y de los más nihilistas. Pues toma la botella. Y quien haya visto la película entenderá a qué me refiero. Fijaros en el uso del escope, fijaros en ese uso del gran angular, cómo maneja el gran angular, repito. Carpenter es de gran angular, no de teleobjetivo. Por eso utiliza la profundidad de campo por otros medios, porque el gran angular no acomba, pero sirve muy bien para la profundidad de campo. Pero fijaros en el uso del gran angular, de cómo controla esa narrativa en los grandes planos del hielo y de la nieve, cómo estuvo a punto de morir rodando la película porque pilló cáncer de piel, y cómo nos brinda uno de los grandes ejemplos del cine de terror, del último cine de terror. Pero, a partir de aquí, y con este tipo de cosas, el cine de Carpenter cae un poquito no en dique seco, porque nunca se cae en dique seco, pero Carpenter se dedica, el fiasco de La Cosa, Carpenter se dedica a trabajar para los estudios con 3 películas, La Cosa es de Universal, pero 3 películas que no solamente no definen su cine, sino que 2 de ellas están vacías de su cine, salvo en lo narrativo. Por ejemplo, en Starman, fijaos en el plano, en uno de los momentos finales, cuando están en el bar como el bar de carretera, como abandonado, que están las mesas y demás, fijaos en cómo dispone el espacio y cómo lo usa para dar profundidad a lo que está contando. Incluso en esos momentos. Pero tanto Christine, que me parece personalmente su peor película, parece que la dirigió otra persona, no parece John Carpenter, no tiene ninguno de los elementos. Sí, es una película con el coche y el rock y todo eso, que a él le gustaba mucho, pero ¿cuántas veces me puede repetir la chapa del coche desabollándose sola? ¿Cuántas veces? Es que no tiene ni un elemento del que tú digas, eso es John Carpenter. Christine creo que es su película menos personal e incluso menos que Memorias de un hombre invisible. Starman creo que es su respuesta al fracaso de La Cosa, que viene motivado por el éxito de T. El cine de T demuestra y de Encuentros en la tercera fase, demuestra que la gente lo que quería era alienígenas buen rollistas y no un alienígena cabrón que venía a copiarnos y a matarnos en plan los ladrones de cuerpos, la invasión de los ladrones de cuerpos. Y nos llega una que es una de sus películas más divertidas, pero que tengo ahí la edición chulísima, que es Golpe en la pequeña China, que demuestra su amor por las artes marciales y por el cine de
el cine de acción y de serie B asiático, pero además tiene una canción cantada por él y su grupo, con Nick Castle y con Tommy Lee Wallace, sus colaboradores habituales. Pero de nuevo, quizá porque era una película muy grande de un estudio, que fue un fracaso de taquilla, nadie sabe por qué, porque todos los marcadores cuando se preestrenaba y se enseñaba daban que iba a reventar y no consiguió llegar al público. Y sigue siendo una película que mola un montón, Jack Barton mola un montón, la película, pero no es lo más personal narrativamente, no es lo más Carpenter. Quizá guión sí, quizá tiene esas salidas de tono, ese Kurt Russell molón, ese final abierto que siempre decimos, pero no es... Y sé que es de las más queridas por los fans, y por mí también, pero no es Carpenter a todo trapo, para que me entiendan, ¿de acuerdo? Es más cercana al espíritu de lo que él quiere cortar, y posiblemente su película más política, Están vivos. Están vivos, que viene después, que es cuando Carpenter ha fracasado en Hollywood, ha hecho 4 películas, ni solo una ha hecho medianamente dinero, que es Starman, y hizo suficiente para recuperar dinero. Bueno, Christine hizo bien de dinero, pero Golpe en la Peña China y La Cosa, que son más personales, sobre todo La Cosa, fueron 2 fiascos. Entonces Carpenter decide refugiarse en producciones serie B, muy pequeñitas, y rueda Están vivos y El Príncipe de las Tinieblas, que son 2 películas muy pequeñas, muy bien presentadas, muy bien creadas, planteadas. De nuevo, en El Príncipe de las Tinieblas es unos personajes encerrados, rodeados por una fuerza invisible, maligna, el demonio, una invocación del demonio y tal, con nuestro queridísimo Donald Pleasence, ahí lo tienen. Y en ella encontramos, sí, esos elementos de Carpenter, muy Carpenter, muy Howard Hawks, de los que les llevo hablando todo este vídeo. 41 minutos hablando de justo eso, de esos elementos tan personales y tan del propio Carpenter. Y de Howard Hawks, evidentemente enterados, pero quizá el guión necesitaba pulirse un poco más, y Están vivos, que es una sátira política, que es con esas gafas que permite ver a esos alienígenas que nos están controlando, ese obedece, compra, consume, todo eso, esa crítica, esa sátira sobre el consumismo, sobre el capitalismo, sobre el Reagan y sus seguidores, los republicanos, nunca. De hecho, él decía que se imaginaba para la cara de los alienígenas cuando se ponen las gafas, se imaginaba a los seguidores de Ronald Reagan. Pero que esas 2 películas nos dan, sin ser las mejores de su carrera, nos dan esperanza de que recuperaremos pronto al mejor Carpenter. Lo cual no fue del todo así, porque pasaron bastantes años hasta que Carpenter volvió a rodar, que fue en el 92 con Memorias de un hombre invisible. Una película, Chevy Chase, Daryl Hannah, de estudio, Sony, si no recuerdo mal, Parnés, se esperaba un exitazo, fue un fiasco. No la fue a ver nadie. Quizá, de nuevo, porque pese a ser una película de gran estudio, Carpenter se empeñaba en plantear temas que en los 90 a lo mejor a la gente que quería ver películas le importaban un pimiento. Y mientras la gente iba buscando quizá el morbo del hombre invisible desde el punto de vista de, por ejemplo, Paul Verhoeven en El hombre sin sombra, Carpenter buscaba un análisis sobre la sociedad actual y sobre esas personas que están aisladas. Él había sido el hombre invisible mucho tiempo y su personaje Chevy Chase es un tipo al que nadie presta atención, que es invisible para el mundo. La mujer es la que quiere, nadie le ve, hasta que se hace invisible. Y entonces todos le ven. Todos le prestan atención cuando deja de ser visible. Creo que en ese giro está lo inteligente de la película, que es una película discreta. Está bien, te echas un rato, no pasa nada, la ves y no lloras, como Christine, tampoco incluso la peor película de Carpenter es entretenida. Y que nos lleva a lo bueno de verdad, que son estos 2 bichos. Me parece maravilloso que les guste la película original, yo la tengo por ahí en DVD, preciosa, El pueblo maldito, qué bonita es, los niños, qué puñetera. Esta es mejor. No se lo digan, no digan que lo he dicho yo, pero luego pasa lo que pasa.
esta es mejor. Tiene muchísima más mala leche. Tiene mala leche. La original está muy bien, son muy monos los niños británicos, dan mucho repelús, pero aquí, fijaos, ¿sabéis cómo consiguió que los niños dieran tan mal rollo? Les dijo, vosotros mirad a la cámara sin pensar en nada. Vosotros ahí mirad sin pensar en nada. No quiero intensidad ni nada, quiero que miréis como si estuvierais mirando un muro en blanco, así. Y dice, cuando tú le dices a un niño que mire algo directamente, sin pensar en nada, da mucha grima. Y es cierto. Tiene momentos muy buenos, que dan bastante... Tiene una banda sonora muy, muy buena. Tiene uno de los mejores papeles de Christopher Reeve fuera de Superman. Tiene uno de los mejores papeles de Mark Hamill fuera de Star Wars y demás. Y tiene, de nuevo, un final en el que yo todavía me sigo preguntando qué es lo que pasa ahí realmente. Porque el final no... A mí no me deja del todo... Me deja satisfecho en el sentido de decir, qué cabrón, ¿y si esto es otra cosa de lo que estoy pensando? Pero no termina de explicármelo. El pueblo de los malditos. Muy buena, muy buena, muy buena. Aunque a mí elementos como lo del muro no me terminen de convencer, y lo de las olas y demás no terminan de convencerme, pero muy, muy buena. De hecho, el momento de Christopher Reeve haciendo fuerza no termina. Pero esto es lo bueno de verdad. Esta es la crema en la boca del miedo. Por ahora, mejor adaptación, aunque no sea adaptación, de Lovecraft al cine. Esto es Lovecraft. Esto es locura. Esto es primigenios. Esto es Cthulhu. Todo en una película. Esto es miedo. Esta película... Yo cuando la vi la primera vez en Telemadrid, año 96, 97, en la habitación donde tenía la tele pequeña, de la habitación donde tenía la tele pequeña en casa de mis padres a mi habitación, que tiene a ver como 7 u 8 metros andando, no era capaz de cruzar la oscuras a las 2 de la mañana. Lo echaban los domingos por la noche de madrugada, en Telemadrid echaban un ciclo de terror, y allí vi por primera vez En la boca del miedo. Y hostia, si es En la boca del miedo. Esto es la búsqueda de un escritor que no ha entregado su último manuscrito, un genio del cine de la escritura de terror. Sutter Kane no es Stephen King. O sea, de hecho, para Carpenter era Lovecraft, y de hecho el hecho de que las SK sean las iniciales no es por Stephen King, sino por Sandy King, su pareja y productora de la película a partir de aquí. Sandy King, la tenéis aquí. Sandy King. Tiene el mejor final de la carrera de Carpenter, el más cabrón de todos, el que más te deja destrozado, y tiene elementos de terror. El niño viejo en la bicicleta, que es el propio Carpenter, tiene momentos, lo del cuadro, tiene esa puerta que se abre, el personaje de Charlton Heston, todo en la película es bueno, es muy bueno. Y si yo me tengo que quedar con 3 películas de Carpenter, siempre he dicho que serían Halloween, La Cosa y En la boca del miedo. Cómo administra los sustos, cómo está Sam Neill, y ese final apocalíptico, y esa risa a carcajadas, y ese final metalengüístico a más no poder. Es maravillosa. Y de nuevo, todos esos elementos de composición de plano, profundidad de campo, todas esas claves de las que hemos hablado, siguen ahí y se manifiestan en quizás la menos western de sus películas, o una de las menos western, porque incluso en Golpe la pequeña China tiene sus elementos del cine del oeste, de la camaradería de la que siempre os hablo desde el principio, esos grupos de camaradas que se apoyan, que se salvan, que se ayudan a sobrevivir. Aquí es un personaje muy solo, muy aislado, muy, muy aislado de la realidad, y es tan buena, trabajando para estudios de forma pequeña, con una cosa muy, muy pequeña, pero de aquí sale ese remake, que no lo hizo mal en taquilla, y que es secuela remake de 1997, Rescate en Nueva York, que es 2012, Rescate en Los Ángeles, inferior a la original por poco, con elementos muy, muy interesantes, y con ese final que creo que es un auto-homenaje a Dark Star, y cuando veáis las dos lo entenderéis, ¿vale? Y que se flipa un poquito con los efectos visuales. No es lo peor de su carrera, tampoco es la mejor ni la más memorable, pero es una buena película que creo que sólidamente debe ser recuperada si podéis.
Entonces nos llega, para mí, su última gran película, la buena de verdad, buena, que es Vampiros. Vampiros de John Carpenter. Esta es cremita, esto es western. Esto hay vampiros, pero esto es una peli del oeste, con un tono muy de Peckinpah, además, de grupo de western crepuscular, de grupo acabado, con un girito de turno a lo del el asedio a los héroes, que se convierte en los héroes asediando la base de los villanos, donde están encerrados los vampiros, hacia el final, con una Sheryl Lee preciosa, con cómo maneja la sensualidad de los vampiros desde un punto de vista enfermizo, no del rollo cuando en los 90 se llevaba el rollo Anne Rice de vampiros lánguidos y sufrientes y enamorados. No, aquí son alimañas. Entonces el sexo para ellos es de alimañas, y de ese grupo de cazadores de Carpenter, que es ateo, se considera ateo, ese grupo de cazadores manejados por el Vaticano para cazar vampiros que son alimañas y que tiene momentos deliciosos, y a James Woods desatado, el mejor papel de Daniel Baldwin sin duda, y una película realmente muy redonda, muy divertida, con mucha mala leche, y con toda la música es de western. Fijaros en cómo compone el plano y el tono de la fotografía, fijaros en esos planos de grandes desiertos, de llanuras, es puro Howard Hawks y se agradece un montón. La película fue un cierto éxito y nos llevó a Fantasmas de Marte de John Carpenter, que es, de nuevo, revisar su medio. Fijaros que incluso en Marte, que es rojo, el rojo no es tan rojo. Son tonos, no le gusta exagerar con los colores, le gusta esos tonos crepusculares, otoñales. Fijaros en, de nuevo, la misma historia de personajes encerrados, rodeados por una fuerza invisible. Río Bravo, otra vez. ¿Cuántas veces os he dicho Río Bravo otra vez en la carrera de Carpenter? Bueno, pues en Fantasmas de Marte también está. Por supuesto que está ahí. Con Natasha Henstridge, divertidísima, con Ice Cube, con Jason Statham, con Clea Duvall, con Pam Grier que no la resucita Tarantino, la resucita Carpenter en Rescate en Los Ángeles. Todo eso nos da una película muy bien elaborada en el sentido de entretenimiento, y con todas sus claves que ya hemos mencionado, de fotografía, de composición de plano, de western, el tren, ese pueblo minero abandonado. Es que todo es western en Carpenter. Por eso cuando le preguntan, ¿no quiere dirigir un western? Y dice, llevo dirigiéndolos toda mi vida. Véanla porque está muy, muy bien para pasar el rato. De nuevo, Fantasmas de Marte no es su gran película. Y entonces se vuelve a televisión. Nos queda ya muy poquito para terminar. Con dos películas. Una, El fin del mundo en 35 milímetros, muy buena, muy metafísica, muy metalingüística, porque utiliza el tema de una película dentro de una película, y muy inquietante, y con un sabor de boca de cine, siendo televisión, del Masters of Horror, que es donde él colabora con dos películas, más o menos, dentro de cada temporada. Muy profunda, muy, repito, metafísica, y con todos esos elementos de religión. A Carpenter la religión le fascina por momentos, aunque él no crea. Por eso lo mete en vampiros, por eso hay tanto elemento de deidades antiguas, pues, o de leyendas de fantasmas, o de seres sobrenaturales que viven más allá de la muerte, o de dioses. La cosa es Lovecraft, a fin de cuentas también. Aunque es mucho más Lovecraft, más evidente en La boca del miedo, porque es Lovecraft, aunque no tengan los derechos. Está muy bien El fin del mundo en 35 milímetros, tiene mucho también de Lovecraft y de En la boca del miedo. Y luego nos llega Provida, que la tengo por aquí. Provida es... es una canto a la libertad de las mujeres, cosa que ya estaba también en Fantasma de Marte. Ya os digo, los personajes fuertes femeninos los hemos tenido toda la carrera. King Cattrall en Golpe en la pequeña China, salvo cuando han sido personajes exclusivamente masculinos, como en La cosa, pero incluso en Asalto a la comisaría del Distrito 13, la Jamie Lee Curtis de La cosa o de La niebla, los personajes femeninos de La niebla, los personajes femeninos de El príncipe de las tinieblas, quizá menos John Nada. Joder, qué buena es la escena de acción de la pelea en Están vivos. Pero aquí la historia es de una joven que al parecer va a dar a luz al demonio y quiere abortar, pero su padre, que es un fanático religioso, y los que le rodean
no quieren permitir que aborte, porque ¿cómo va a abortar? Eso es pecado, pero es que va a dar a la luz al demonio. Y entonces, en el centro, en la clínica, donde van a hacerle el procedimiento quirúrgico, ¿a que no saben lo que hacen? Exacto, Río Bravo otra vez. Es muy divertida, es muy bestia, muy gore, pero es muy inferior a lo demás y nos daba a entender lo que iba a ser, por desgracia, por ahora su última película, que es Encerrada, que es The Ward, que es esa película con Amber Heard, con Daniel Panabaker, mira que lo tenía todo. Pero incluso, siendo tan flojita de guión The Ward, está dirigida como Dios. Fijaos nuevamente en las escenas de ellas hablando en el psiquiátrico, fijaros en el final, en el espejo. Es muy importante ese final y de nuevo vuelve a esas claves que os he dicho de cine de Carpenter, y fijaros en cómo plantea el terror sobrenatural sobre los personajes, porque es, si te guías por el guión es un truño insufrible, pero visualmente Carpenter intenta salvarlo. La pena es que junto con Christine, su peor película, y Provida sean lo último el recuerdo que nos queda, que Provida, que es entretenida y demás, sea lo último que nos queda junto a The Ward. Carpenter, todavía eres joven, muchacho, tienes 72 años, mira Clint Eastwood dirigiendo con 90. Dirígete algo, una peli, unos Vampiros 2, de verdad. Porque luego ha producido cosas como Vampiros 2, como Halloween 3, que él tenía muy claro que Halloween quería abandonar a Michael Myers y decir, una historia de terror en la noche de Halloween. Cada Halloween va a ser una historia de terror en la noche de Halloween. El fracaso comercial le hizo abandonar totalmente la franquicia y dejar a Mustafa Akkad hacer lo que quisiera con Halloween, y llegó 4, 5, 6, todo lo que conocemos, hasta que por fin han vuelto de verdad con esa secuela que olvida Sanguinario y todo lo demás, y empieza 40 años después de Halloween 1, como si nada de lo otro hubiera pasado o fuera real. Y es tan buena, y se nota la mano de Carpenter a la hora del guión y demás, y los homenajes continuos que le plantean. De hecho, Halloween es una buena escuela para que veáis cuáles son los elementos en el cine de Carpenter. Fijaos el plano secuencia, cómo usa el plano secuencia Carpenter, cómo le gusta mover la cámara con elegancia, que es una de sus claves. El plano secuencia con el que se abre Halloween, con esa sutileza, le encanta mover la cámara, pero sobre todo, pero no zooms, no, él lo que busca son alguna panorámica, movimientos sutiles, suaves, elegantes, Steadicam, mucha Steadicam, que le dé esa elegancia del movimiento sin los excesos y desvaríos buenos para bien del cine de terror italiano de la época, por ejemplo, de los Argento o Michele Soavi, que hace del uso de la Steadicam una virguería, pero sí para narrar, para hacer esa narración y esas transiciones. Los movimientos de cámara son imprescindibles y muy buenos, sin abusar de ellos, pero con una elegancia muy natural, muy heredada de Howard Hawks. De nuevo, todo viene de Howard Hawks, al que sin embargo superó cuando hizo el remake o la nueva adaptación del relato de Joseph Campbell, Who Goes There, ¿Quién va ahí?, en el que se basa la cosa, y El enigma de otro mundo, de Christian Nyby, pero que, como todo el mundo sabe, acabó dirigiendo Howard Hawks porque Nyby no era capaz. Y la acabó dirigiendo Howard Hawks, y la versión de Carpenter es mejor que la del maestro. Con lo cual, aunque él no quiera admitirlo, por una vez fue mejor que el genio Howard Hawks, que es uno de los mejores directores de la historia del cine. Top 15, top 20 tranquilamente. Es Howard Hawks, por el amor de Dios. Poco más que deciros, llevo casi una hora, de verdad. Ha sido un auténtico placer analizar a Carpenter. Da para muchísimo más, así que muchísimas gracias, Pablo. Me quedo con lo mismo, me pongo a ver Halloween ahora, otra vez. Poco más que deciros, le dais al like, os suscribís, nos contáis lo que queráis y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.